Que Dios le bendiga a todos, hermanos, de los diferentes países. Hermano Roduay, de allá de Argentina, que Dios lo bendiga. Dios bendiga a mis hermanos de Chile, a los hermanos de los diferentes países que puntualmente los domingos comparten con nosotros, y que muchos de ellos, cuando es la 1 y las 2 de la tarde y el mensaje no ha subido, me preguntan, ¿qué pasó con el mensaje de hoy? Así que damos gracias a Dios, estamos de nuevo en la casa, estamos de nuevo en el templo. Saludos a mis hermanos y gracias a todos los que de diferentes países me presentaron en oración. Estoy totalmente bien, ya superé el COVID, estoy negativo y Dios me dio la victoria. Amén. Y estamos aquí en la iglesia nuevamente honrando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Yo comencé a predicar un mensaje hace unas semanas atrás bajo el tema, ¿cuántos se acuerdan? Identificando el vaso. Ajá, porque ya terminamos la primera parte cuando estuvimos hablando precisamente de los pasos en que el alfarero hacía utilizaba para hacer el vaso. Ahora estamos identificando el vaso. Pero tuvimos que parar porque llegó una secuencia de actividades, por ejemplo, la Semana Santa, donde tuvimos entonces que entrar al mensaje de la resurrección, luego pues esta situación que ha sucedido, y por lo tanto pues paramos hasta que pudiéramos estar todos congregados para darle seguimiento a la segunda parte del mensaje, identificando el vaso, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Estamos ubicados en la primera epístola o la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda epístola de San Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 20. Pueden quedarse sentados, lo voy a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Hermanos, hay una serie de vasos que se utilizaban en Palestina y que yo comencé a descifrarlos aquí, y ya hablamos del primero, que se llamaba el vaso de honra, a modo de resumen para los que no estaban en esa ocasión, que es el vaso o la tinaja que se utilizaba frente a la puerta de la casa para que todo el que llegara ya inmediatamente tuviera la oportunidad de participar del agua que se le había reservado. Este vaso lo identificamos como la familia, como la forma en que la familia debe estar apta para transmitir el evangelio. El segundo vaso se le conoce como el vaso de la misericordia, y es el que se ubicaba en los caminos para que los transeúntes también encontraran la solución a su problema de sed. Ya definimos exactamente, y si alguien quiere saber más de ello, puede ir al mensaje anterior por YouTube y allí puede ver las características de estos dos vasos. Pero hoy yo quiero dedicar el tiempo al tercero de los vasos, y el tercero lo vamos a llamar el vaso escogido. Esa palabra me gusta, porque cuando hablo del vaso escogido me refiero a algo que ha sido tomado, que ha sido elegido y que se ha puesto aparte, porque es diferente a lo demás. El alfarero, cuando confeccionaba o hacía sus vasos, él siempre se esmeraba en la obra. Por eso en la Biblia, en Jeremías capítulo 18, cuando hablamos acerca de la forma en que el alfarero hacía los vasos, hay un detalle que dice que él, mientras hacía el vaso, se echó a perder, y él lo hizo uno nuevo de acuerdo a como él quería. Entonces, el alfarero pone todo su empeño cuando está haciendo ese vaso para que le quede bien. De la misma forma que Dios al cristiano lo va formando con sabiduría, por eso utiliza la palabra, por eso el Espíritu Santo que nos convence, para que quede la obra perfecta, tal como Él quiere. Ahora, en aquel tiempo, cuando los alfareros hacían esos vasos de barro, habían algunos que le daban muchos problemas, y que, como el que relata Jeremías, se echaban a romper a cada rato. Pero había unos vasos que cuando el alfarero terminaba su obra se sentía orgulloso de ella, y a ese vaso se le llamaba el vaso escogido, porque él no lo ponía a la venta. ¿Sabe qué hacía? Lo ponía como muestrario, para que todo el que viera la obra de sus manos se diera cuenta de la calidad de su trabajo. No era un vaso común, no era un vaso como todos los demás, sino que ese había quedado conforme a su corazón, como él quería que le saliera. Esa es la labor de Dios en nosotros.
Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como Él quiere que seamos, para entonces poder exhibirnos ante el mundo y que nosotros seamos ejemplos para que otros nos imiten. Ahora vamos a ver unas cosas muy importantes. Este vaso escogido, al igual que los otros que vamos a conocer más adelante, en un momento puede ser vaso de honra, puede ser vaso de misericordia, pero de todas formas ha sido usado en un lugar especial y específico. El vaso escogido es aquel que, como dije antes, quedaba conforme al corazón del alfarero. Y tengo varios personajes bíblicos que yo puedo decir que fueron vasos escogidos. ¿Sabe que Dios le hace al hombre 3 llamados? El primer llamado de Dios al hombre, ¿sabe cuál es? A la salvación. Dios llama a todos los hombres a que sean salvos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El segundo llamado que Dios le hace al hombre es a la santificación. Dios quiere que el hombre sea santo porque Él es santo, porque sin santidad nadie lo verá a Él. Y el tercer llamado que Dios le hace al hombre es al ministerio. Hay personas que Dios los llama a un ministerio específico para que sean instrumentos en sus manos. Esto está probado. La Biblia lo demuestra en el libro de los Hechos. Cuando allá en la iglesia de Antioquía, la Biblia dice que el Espíritu Santo se manifestó y habló a la iglesia y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he escogido. O sea, Dios escoge. Yo me siento feliz por saber que Dios me escogió. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay mucha gente que está en el ministerio. Sí, esto lo he repetido en muchas ocasiones. Pero el ser humano o el que ministra la palabra puede recibir el llamado de 3 formas. Primeramente, que lo llame Dios. O segundo, que se llame él mismo. O tercero, que lo llame el concilio, la misión a la que pertenece. Porque eso puede pasar. Ahora, si Dios llama, Dios respalda. Yo siempre creo en que Dios llama, prepara y envía. Amén. Dios tiene un proceso perfecto. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos. Cuando la Biblia nos habla claramente en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y aquí yo quiero que usted observe un énfasis que hay en esta expresión. Dice: para llevar mi nombre. El vaso escogido nunca proclama su propio nombre, nunca proclama su propia gloria. El vaso escogido proclama el nombre del que lo llamó, el nombre del alfarero que lo formó. Porque usted es lo que es, no porque tú tenías méritos, ni no porque tú eres sabio, sino porque Dios por su misericordia te escogió. Y cuando digo que Dios hizo 3 llamados, si tú estás aquí hoy salvo, fue porque respondiste al primer llamado hacia la salvación. El segundo llamado está en el proceso. Dios te llama a que te santifiques cada día más, pero depende de ti y de mí, si queremos cumplir verdaderamente o responder a ese llamado. Y el tercer llamado no es para todo el mundo, aunque a todos los cristianos les es comisionado predicar el evangelio, porque la Biblia dice: id y haced discípulos y vayan y prediquen a todas las naciones. Eso es normal, pero hay personas que Dios llama a ministrar en el altar, que Dios los llama con unos ministerios diferentes, como ser pastores, como ser evangelistas, como ser misioneros, y cada cual funciona bien en el lugar que le corresponde. Entonces, el apóstol Pablo es un gran ejemplo, y el Señor le dice a Ananías, porque Ananías tiene miedo. Recuerden que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, y que tenía fama por lo malo y por lo cruel que era, porque perseguía a los cristianos. Estuvo presente en la muerte de Esteban, y fue el que guardó las ropas, pusieron a sus pies la ropa de Esteban. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien que este hombre ahora, cuando el Señor se le aparece en el camino de Damasco, él queda ciego, porque el resplandor de Dios, de luz que le dio, lo derribó al suelo, y ahí es que lo oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de tal cosa es contra el aguijón. Ahora, el apóstol Pablo recibe una encomienda del Señor,
Y ahora el Señor le habla también a Ananías y le dice que se vaya a orar, porque vaya a orar por este hombre. Ahora Ananías está turbado, porque Ananías sabe quién es ese hombre. Él sabe que él no podía presentarse a decirle: yo vengo aquí a nombre del Dios que tú persigues. Yo soy cristiano y vengo aquí a orar por ti. No. Ananías sabía con qué se iba a enfrentar. Porque Pablo, como decimos los puertorriqueños, o Saulo en aquel tiempo, no era un hueso fácil de roer. O sea, era una persona que se distinguía por la maldad que había en su corazón y por la ira que tenía contra los cristianos. Pero fíjense cómo el Señor utiliza a Ananías y le dice: ve, porque este es un instrumento escogido. O sea, Dios en ese momento transformó aquel vaso que aparentemente ya no servía y ahora lo convierte, porque el Espíritu Santo transforma. Hay gente que en la vida pasada fueron terribles, hay gente que fueron criminales, hay gente que vivió en prostitución, gente que vivió en robos, en maldad. Oye, cuando usted lo ve de nuevo, como que no los conoce, porque el Espíritu Santo transforma. Y Dios te pone aparte, y ahora te pone para que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Ahora el Señor le dice: fue escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Nos incluyó a nosotros, porque solamente los judíos pensaban que la salvación era para ellos, y recibían a los apóstoles que el Señor llamó muy bien. Pero ahora Pablo es llamado no solamente para que se le predique al pueblo judío, sino que también su ministerio se extienda hacia aquellos gentiles que eran considerados por los judíos como perros, como que no tenían valor ni ante Dios ni ante la sociedad. Pero para Dios todos tenemos valor. ¿Cuánto lo creen? Para Dios todos valemos mucho. Y yo quiero que tú sepas, cualquiera que me esté viendo, que me verá por las redes sociales, tú vales mucho. No importa cuál sea tu condición actual, no importa cuántas veces hayas criticado el Evangelio o hayas perseguido a los cristianos o hayas hecho tanto mal, hay un Dios que te ama y que en este camino está, en este momento está en tu camino, interceptándote, porque Él quiere decirte: tú eres un instrumento escogido. No es necesario que sigas viviendo en ese estilo de vida. Dios puede cambiar la vida de todo ser humano. Ahora, Él le dice: serás testigo en presencia de los reyes también. Dios ahora comisiona a Pablo no solamente al vulgo, no solamente a la gente pobre o a la gente que no era estudiosa, sino también a los famosos, a los poderosos, a los reyes, y también le dice a los hijos de Israel. O sea que están incluidos todos los grupos, los de alto nivel, los judíos que se creían la última Coca-Cola del desierto, y los gentiles que eran considerados como perros. Porque aquí hay una demostración más de que el Dios tuyo y el Dios mío nunca falla a sus promesas, y que cuando Él le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí, Dios pensó en los blancos, Dios pensó en los negros, Dios pensó en los indios, Dios pensó a los amarillos, Él pensó en todos, en los ricos y en los pobres, porque el Evangelio es para todas las naciones. Y tú y yo, Dios nos ha escogido para que nosotros podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Fíjense ahora el apóstol Pablo, que es un vaso escogido, le habla a Timoteo, que Timoteo era un joven pastor y que él lo consideraba como su hijo en la fe. Y allá en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 le dice 6 formas por las cuales él puede ser ejemplo. Porque si el vaso escogido es puesto para que otros vean la perfección del alfarero, la prontitud con que lo hizo, la dedicación y la delicadeza con la que la formó ese vaso escogido, ahora el apóstol Pablo le pone 6 formas en las manos a Timoteo para que él demuestre que también es un vaso escogido. Amén. Y le dice: quiero que sepas ejemplo. O sea, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, escucha bien, de los fieles. Amén. Primero, en palabra. O sea, el vaso escogido no habla como todo el mundo. Hay algo que los que son de mi edad o mayor que yo saben, que en el tiempo antiguo había una frase que era bien común y decía: tú tienes palabra de hombre. ¿Se acuerdan de eso? Y alguien, cuando quería certificar que lo que estaba diciendo era cierto, decía: palabra de hombre. Porque
en el tiempo anterior a mí, yo recuerdo que mi papá me contaba que, por ejemplo, se hacían negocios y que simplemente no había una escritura ante un abogado ni un notario, sino que se arrancaba un pelo de bigote. Amén. Eso era así. Si los nuevos no lo sabían, eso sucedía en el tiempo de mi abuelo y mi papá. Sí. Compraban tantas cuerdas de terreno, buscaban un testigo y a este se arrancaba un bigote, un pelo de bigote, y aquel un pelo, y ese pelo se guardaba como evidencia, y eso valía como si fuera una escritura notarial. Amén. Porque aquella gente tenía palabra de hombre. A eso se refiere. O sea, que el que hacía un pacto, o hacía una promesa, o hacía un convenio, no lo violaba así de fácil. Tan fácil que hoy en día, cuando la gente habla, lo que habla son mentiras, ¿verdad? Porque mucha gente es mentirosa en esta tierra. Gente que le dice a usted cualquier cosa por salir del paso. Pero el vaso escogido no es así. El vaso escogido tiene que saber que su palabra debe estar respaldada totalmente por sus acciones. Porque de lo contrario, de nada valdría la pena hablar y predicar el nombre de Cristo si no vivimos e imitamos a Cristo. Así que el apóstol Pablo le dice ahora a Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra. Lo que tú digas, eso practica. Habla como habla un vaso escogido. A veces yo me sorprendo cuando veo cristianos el tipo de frase que todavía usan. Me sorprendo, hermano, aún en altares. Yo veo gente, un día, yo vi una señora predicando y yo me quedé sorprendido, una pastora, cuando estaba hablando de la forma en que hoy en día se está predicando el evangelio, que hay mucha gente que de verdad han tergiversado la verdad, y está con un evangelio que es medio extraño, no que haya otro, pero yo me refiero a la predicación, la forma de hacerlo. Y ella sabe, dice, yo no sé de dónde sale este maldito evangelio. O sea, ¿qué expresión es esa? No, el cristiano no maldice, y menos las buenas nuevas. Aunque lo haga de una forma simplemente para expresar su disgusto, porque no está de acuerdo con lo que se está predicando. Pero yo tengo que ser ejemplo en palabras. Porque es como el papá que le dice al niño, cuando lo vienen a llamar para cobrarle, dile que no estoy. Entonces, ¿qué hace el nene? Mi papá dice que no está. El niño lo dilata porque en su inocencia lo va a dilatar, ¿verdad que sí? O sea, ¿cómo yo le voy a pedir a mi niño que él no mienta si yo soy mentiroso y yo estoy dándole clases de mentira a él? Hay un tema que a mí no me gusta tocar porque hay gente que me mira mal seguida. Pero yo no que la vida celebre ni Santa Claus ni los Reyes. Y desde que mis niños eran pequeños, yo a mis niños les enseñé que el regalo lo compraba yo. Entonces tenemos a los niños una falacia diciendo todo que lo trajo Santa Claus. ¿Qué es Santa Claus ni Santa Claus? ¿Qué Reyes ni qué Reyes? Entonces, mantenemos a los niños, queremos mantener que en una inocencia. ¿Qué inocencia? Si hoy en día no hay inocencia. Hoy en día hay niños de 3 años, mire, que agarran un celular usted y saben buscar hasta pornografía. Porque usted lo ve y sabe meter el dedo y usted no sabe meter, mira, ahí tan, y usted dice, ¿qué es esto? ¿Me sorprende? Entonces, cuando un cristiano cae en este jueguito de que hace lo que hacen los del mundo, cuando ese niño crezca y usted le diga, no, habla la verdad, pero es que te me enseñaste a mentir. Y tú siempre me dijiste a mí una cosa que no era. Porque, ¿verdad? ¿Cuántos se han decepcionado cuando llega una edad y de momento dicen, eso no era Santa Claus? Eso no lo rellenaba, papi y mami. Papi me hizo mentiroso. O sea, el cristiano no puede conformarse a este siglo. Pablo se lo dijo a los romanos, no te conformes a este siglo. Vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas. Que a la larga siempre la verdad sale y brilla. Por más que se adorne la mentira, siempre sale y brilla. Mira, la verdad brilla por encima de la mentira. Entonces, ahora, cuando él dice ese ejemplo en palabras, tienes que cumplir lo que tú dices. Tienes que hablar correctamente como el cristiano. Yo no sé si le conté a ustedes que yo fui una vez a un retiro, o sea, no un retiro, a una iglesia que me invitaron a predicar, y yo, por cierto, no prediqué. Me fui, no prediqué. Porque yo me sentía, ¿dónde yo estoy metido, Señor? ¿Dónde yo estoy metido aquí? Primeramente la iglesia que fui, cuando miré a la pastora, la forma que estaba vestida, dije, de aquí me voy yo. Porque mire, la pastora estaba con unos pantaloncitos de esos que le llaman pescadores acá arriba. Apretaditos a su cuerpo, perdone la expresión, que hasta las partes íntimas se le notaban. Y yo estaba en la nave y ella sentada acá en el altar. Cada vez que la señora se movía, yo tenía que cambiar la vista. Y yo pensaba, ¿cuántos hombres hay aquí en esta iglesia que en un tiempo fueron hasta violadores, que fueron hasta adúlteros y están en este templo mirando el ejemplo de la supuesta pastora? Así. Yo sé, es que yo aquí estoy fuera de lugar, este no es mi sitio. Yo no encajo en esto porque yo conozco un evangelio que es santo por dentro y por fuera. Y que yo tengo que vivir lo que yo predico. O
Si yo no vivo lo que yo predico, entonces mejor no predico. Así fue. Había habido un retiro y yo recuerdo que la pastora le dijo a unos jóvenes que estaban en el retiro: venga para que ustedes digan en una sola palabra cómo ustedes definen ese retiro de jóvenes. El primero pasó y dijo: ese retiro estuvo brutal. Vocabulario moderno. Pero es que la palabra brutal viene de bruto, de alguien que no tiene buen seso. Así que el cristiano no habla así, porque yo no soy brutal ni soy bruto, yo soy sabio e inteligente, porque a mí me ilumina el Espíritu Santo. Y hay palabras, porque sean moda, yo no las voy a utilizar, y el que las quiera utilizar, que las utilice, es su problema, pero yo ahí no me meto. O sea, ¿cómo yo defino un retiro espiritual? Estuvo brutal. O sea, si estuvo brutal significa que allí eso no hubo ni son ni ton, ni hubo un culto racional, porque el que tiene raciocinio hace las cosas con inteligencia. Pero si estuvo brutal es que aquello fue loco. Número 2. El segundo, ¿qué pasa? ¿Cómo estuvo ese retiro? Él dijo: eso estuvo bestial. Hermano, bestial. La palabra bestial viene de bestialismo. ¿Y qué es el bestialismo? La relación entre un ser humano y una bestia, un animal, que hoy en día en Canadá lo han aprobado. Que el hombre puede acostarse con una yegua o con una vaca. Sí, eso es verdad. Y que hoy en día esto se está haciendo como que normal. Entonces, si yo digo que un retiro estuvo bestial, estoy sacando completamente de contexto lo que tiene que ver con algo espiritual. Lo estoy llevando a algo carnal, y no solamente carnal, sino errático, perdido, fuera de lo que es de Dios. No ha oído nada todavía. El primero estuvo brutal, el segundo estuvo bestial. El tercero dijo: ese retiro estuvo criminal. Criminal. O sea, un retiro espiritual criminal quiere decir que ahí mataron gente, hubo derramamiento de sangre. Porque el crimen es cuando se le quita la vida a alguien, ¿verdad que sí? O sea, lo que usted tiene que ver es que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú sé ejemplo en palabras, no hables como todos los demás. Tienes que coger tu fraseología, tienes que saber cómo tú te explicas. Y no solamente eso, sino que lo que tú hablas con tu boca, que tú lo vivas. Tiene doble connotación. Y por último, que fue lo más que me sorprendió, el cuarto dijo: ese retiro estuvo asqueroso. La palabra asqueroso viene de asco. Y asco significa repugnancia por algo. Cuando tú te das asco, ¿qué es lo primero que te provoca? Vomitar. Porque te crea una sensación totalmente repudiable en tu organismo. ¿Cómo yo voy a decir que un culto estuvo... ¿Cómo fue que dije? Asqueroso. Asqueroso. Y recuerdo una vez que fue a una iglesia yo a predicar. Y un hermano que no estaba llamó a un joven que estaba en la iglesia. Y le dijo: mira, ¿y cómo usted se culto? Y oigo cuando el muchacho le por teléfono: muchacho, Eliasín está predicando un mensaje asqueroso. ¿Qué clase de relación tiene eso con lo espiritual? O sea, es el vocabulario del mundo de hoy, que en realidad, hermanos, primeramente han deshonrado la Biblia, porque están utilizando una serie de palabras que no tienen que ver nada con lo espiritual, y que toda la connotación de sus significados son negativos. Y en segundo lugar, están avergonzando nuestro idioma, que es tan bonito. Porque yo no sé, pero para mí el español es precioso. Yo doy gracias a Dios. Yo hablo francés, yo hablo creol, yo hablo bastante inglés, yo entiendo el italiano, el portugués. Pero mire, mi idioma, yo me siento orgulloso de hablar español. Y no lo hablamos perfecto, pero tratamos de arreglar lo mejor que podamos. Y cuando usted se expresa, trate de usar las mejores palabras. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos pasos escogidos. Y si usted predica el evangelio, usted va a predicar con altura. Y no estoy hablando ni de orgullo ni de vanidad. Usted va a pronunciar lo mejor que pueda. Porque un hacha, mientras más afilada, mejor corta. Hoy en día yo hablo y predico y la gente me dice: pero tú hablas, parece venezolano. Porque se me pegó el acento de allá de Venezuela. Claro que sí. Porque mire, cuando yo empecé a viajar por el mundo, me di cuenta que había muchas cosas que nosotros decíamos que estaban mal dichas. Ya yo no digo Señor, porque no se dice Señor con L, se dice Señor con R, porque es con R. ¿Debe?
Entonces, no es que yo sea orgulloso, sino que trato de mejorar mi dicción. ¿Por qué razón? Porque tengo que predicarle a diferentes culturas, a diferentes personas, y quiero que todo el mundo me entienda. Y eso pasa con el creol y eso pasa con el francés. Ahora, me paro aquí porque en realidad el cristiano es escogido. Son vasos que Dios ha puesto aparte para mostrar a través de ellos su nombre. Porque cuando le dice el Señor a Ananías, ese es escogido para que lleve mi nombre, significa que tú eres representante de Cristo. No eres el vicario como se atribuye al Papa, porque no hay vicario de Cristo. Nadie tomó el lugar de derramar la sangre por Cristo. Pero si nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra, cuando decimos que somos cristianos, porque tenemos que cargar en nosotros la imagen de ese Cristo Santo, y que tenemos que ser imitadores de Él para la gloria de su nombre. Por lo tanto, nosotros no podemos en ningún momento promover nuestro nombre, que es a lo que está haciendo alusión aquí, cuando el Señor le habla a Ananías y dice, para que lleve mi nombre, no para que lleve el suyo. Y el apóstol Pablo luego en todas sus predicaciones, ¿qué hacía? Él decía, mire, todo lo que tenía, lo consideré como estiércol. Pablo se dio cuenta de quién era en el mundo, de los estudios que poseía, de que era fariseo de fariseos, de que era no solamente judío, sino ciudadano romano, de que tenía unos privilegios que mucha gente no tenía. Pero él dijo, pero todo eso lo consideré como basura, como estiércol, más allá que basura, estiércol, excremento. Así dijo, lo consideré como excremento. ¿Para qué? Para que la gloria no sea mía, sino que para que la gloria sea de aquel que me escogió como vaso. Por eso tú y yo tenemos que predicar el evangelio para la gloria de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor en este día? Somos escogidos por el Señor. Otro caso fue David. 1 Samuel capítulo 16. Dice, cuando el Señor le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esa palabra, me he provisto de rey, lo que está diciendo es que yo, Jehová, escogí entre los hijos de Isaías a uno, lo escogí, a ese lo puse aparte, el que menos pensaba. Porque a la más sabio, Dios lo desechó. ¿Y escogió a quién? A lo más vil, a lo que la gente nunca pensó que llegaría a ningún sitio. A esos Dios los escogió. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, no solamente vas a ser ejemplo en palabra, sino también en conducta. Tu forma de conducirte, de actuar ante la gente. Y no solamente eso, dice, en amor. El cristiano tiene que vivir demostrando el amor de Dios sobre todas las cosas. Amor, sinceridad. Y después le dice, en espíritu. Tienes que vivir una vida espiritual, en contacto con Dios. Y después dice, en fe. Porque tu fe mueve montañas. Ayer un hombre me habló a mí por teléfono. Y me dijo, Yacina, que es difícil de matarte. Y me dijo, porque tú has estado cuántas veces ya frente a la muerte y estás de pie otra vez. Me dice el pastor de Venezuela, Edgar, un día, me dijo, muchacho, el día que a mí me digan que tú estás muerto, que ya yo vea que de verdad estás muerto, ese día creo que moriste. Me dijo él, el día que yo te vea muerto, ese día creo que te moriste. ¿Por qué me dice? Porque yo te he visto pasar tantas ocasiones. Yo recuerdo en el 2000 que yo estuve grave, pero grave. Y él que estaba en Puerto Rico y él me acompañaba en el hospital, él vio mi estado y que estaba por irme. Y Dios me levantó. ¿Y cuántas veces? En el 2005, cuando llegó la muerte a casa, porque yo la vi, tirado yo en una cama, con una prostatitis crónica, con un foli puesto, asando en fiebre, ya muriéndome, y yo vi, me quedé dormido, y yo vi ese personaje que pasó por el lado de mi cama, y vine y me puso un ramo de flores blanco aquí en el pecho, y me puso las dos manos aquí, como se lo ponen los muertos en los ataúdes, y me hizo así. Se acabó. Y cuando yo despierto, que abro mis ojos, estoy en una crisis terrible. Y me sacan de casa y me llevan al hospital. Y en el hospital me recluyen. Y allí estoy mal. Vino un hombre a verme de Humacao que yo nunca lo había visto orando. Y aquel día lo vi orando y llorando por mí porque él veía como yo estaba. Y esa noche apareció el Señor a mi cuarto. Y a la 1 de la mañana posó su mano sobre mí.
Y Él arrancó la infección, aquel prostatitis que me había torturado desde 1990 hasta el 2005, y Dios la arrancó de raíz hasta el día de hoy. Hoy que estamos en el 2021, yo nunca más he sufrido de mi próstata, por la gloria de Dios. Dios se glorificó en mí, hermanos, porque yo tengo fe. Y yo no digo que tengo la fe más grande que nadie, pero yo tengo fe en que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pasé ese proceso cuando fui trasplantado del hígado, y usted sabe que estar casi 2 años encamado y que todas las noticias eran negativas, y que yo veía gente que llegaba a mi cuarto y salía llorando, y gente que no decía una palabra porque yo sabía lo que había. Pero ya todo el mundo decía: de aquí yo me levanto, y de aquí yo me levanto. Y yo nunca creí que me iba a morir, nunca creí que me iba a morir. Yo siempre supe que Dios me pondría de pie. Amén. Tenemos que tener fe, hermano. No se rinda. Pablo exhorta: cuando tú eres un vaso escogido, cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tú tienes que saber que Dios tiene un trato especial contigo. Por eso te escogió y por eso te puso aparte, porque se te puso aparte para su gloria. Y es para que tú reflejes en ti la imagen de Él, y que otros que tienen poca fe, la fe le aumente cuando te vea a ti actuar. Gloria a Dios. Es más, soy sincero, a mí esta pandemia nunca me ha asustado. Nunca. Desde que lo dijeron, yo muy tranquilo en mi corazón, yo dije: a mí no me mata. A mí no me mata. Y estoy de pie. ¿Por qué razón? Porque yo dije: si el Señor me levantó a mí cuando me daban 6% de vida, en un momento ya terrible, y me levantó y me dijo: yo te devuelvo la vida para que testifiques mi nombre, pues yo no me morí así tan rápido. No, todavía sigo viviendo para la gloria del Señor. Esa es mi fe. Y si usted no tiene fe, se muere antes. Pero yo tengo fe, voy a seguir viviendo para la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen fe hoy? Levántale y dígalo duro para que oigan. Proclame su fe en el nombre del Señor. Y no se rindan ante nada de lo que vea, porque el apóstol Pablo, sé ejemplo, miren, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, y después dicen pureza. Algo puro, algo que no está contaminado, que está en su esencia natural. El cristiano tiene que ser puro por dentro, tiene que ser puro por fuera, tiene que ser puro en palabra, tiene que ser puro en conducta, puro en fe, una fe no adulterada. Porque la Biblia habla de fe fingida, pero hay fe que no es fingida. Así que aquí el Señor nos está mostrando que Él tiene un trato especial para esos que son vasos escogidos de Él. Ahora, también en el libro de Hechos, ya le hablé acerca de Bernabé y de Saulo, cuando dice: para la obra a la que los he llamado. O sea, Dios es el que llama, Dios escoge. En Juan capítulo 15, versículo 16, ¿sabe qué dijo el Señor? No me elegisteis vosotros a mí. ¿Oyó eso? Sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Oiga, qué cosa grande. O sea, ¿usted cree que usted está aquí por casualidad? Gloria a Dios. ¿Usted cree que está aquí en el templo porque usted es más lindo que su familia? ¿O porque usted tiene más dinero en el banco? ¿O porque usted tiene más estudios, más escolaridad que los demás? No. Usted está aquí porque Dios lo escogió. Amén. Porque Dios lo escogió. Usted es un vaso escogido, hermano. Usted tiene que entender eso. Usted es un vaso escogido. Santo Dios. Un vaso escogido. Aleluya. ¿Y a qué vaso escogido? Dios lo cuida. Gloria a Dios. Y yo he contado esto otras veces y lo voy a contar hoy para que aumente su fe. Una vez que yo estoy en República Dominicana y que voy para el consulado, lo dije hace poco atrás en un mensaje, pero lo repito hoy para los que no estaban. Y yo iba por la acera caminando, y de momento viene un hombre de frente. Y cuando aquel hombre viene de momento y me ve, se para así y comienza a dar para atrás y me dice: Él no quiere que te me acerques, Él no quiere que esté cerca de ti. Y yo miré para todos lados, pero yo estaba solo y yo no veía a nadie. Y yo dije: ¿pero quién? Me dijo: ese que está contigo, que no deja que te toquen, no deja que nadie te haga daño, ni se te acerque. Oiga, yo entendí que era ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El hombre salió corriendo y cruzó por la otra acera y no me daba la espalda, seguía de frente. No me puedo acercar a ti porque Él no quiere que yo te toque. Gloria a Dios. El vaso escogido es protegido por su alfarero. El vaso escogido es guardado por su alfarero. Él lo pone en un lugar seguro para que nadie se lo robe de su mano, para que nadie se lo destruya, porque esa es la muestra de que Él lo escogió y de que Él sabe realizar una obra gloriosa. Dios ha hecho una obra gloriosa en ti, la ha hecho en mí también. Y ahora nos ha puesto para que nosotros llevemos fruto. Como dice aquí la palabra en el libro de Juan: y vuestro fruto permanezca, que sea permanente. Mire,
El vaso escogido era puesto aparte para ser usado como muestra o ejemplo de esa labor, porque tiene un precio muy caro. Y hablando en el sentido literal, cuando aquel alfarero hacía un vaso y lo escogía, no lo vendía a menos que no fuera a una persona especial. Eso hablando de lo literal. Porque ese vaso escogido, él lo guardaba en un lugar por si llegaba un príncipe, por si llegaba alguien que verdaderamente merecía poseerlo. Así que no era cualquier cosa. Porque aún en el sentido literal de lo que era la obra del alfarero, Dios nos da un trato muy especial a nosotros. Dios nos da un trato muy especial, valemos mucho, tenemos un precio caro. Ahora, Isaías capítulo 53, versículo 11, habla de lo que iba a sentir el Mesías cuando viera la obra de su trabajo, y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo pregunto en el día de hoy, yo como vaso, ¿lo alegraré cuando me mira? Porque si dice aquí, verá la obra de sus manos y quedará satisfecho, cabe entonces hacernos la pregunta: yo como vaso escogido, ¿se sentirá contento cuando me mira? Cuando ve mis palabras, cuando ve mi conducta, cuando ve mi fe, cuando ve mis acciones, cuando ve todas mis ejecutorias, ¿se sentirá agradecido por la obra que ha hecho en mí, que le costó tanto dolor? Porque hay gente que no valora el sacrificio de Jesucristo y que creen que eso fue cualquier cosa. No, le costó la vida a nuestro Señor. ¿Podrá el alfarero decir de mí como dijo de Job, que se atrevió a decirle a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y después le dijo 4 cosas. Número 1, varón perfecto. Número 2, varón recto. Número 3, varón temeroso de Dios. Y número 4, varón apartado del mal. Amén. Ahí están las 4 características del vaso escogido. Oiga, qué clase de resumen. Santo Dios. ¿Qué clase de resumen tenía Job? Y Dios quiere que tú y yo, como vasos escogidos, podamos ser útiles en sus manos, Sí, Señor. y que donde quiera que vayamos, llevemos el agua que va a saciar la sed del sediento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. La semana que viene, si el Señor le permite, estaremos aquí para hablar del vaso quebrado, y de ese sí que quiero hablar. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le guarde.